Después de casi 30 años de una persecución judicial infame en la que han metido las manos el jefe de la mafia, Gustavo Petro, el tartufo Juan Manuel Santos, el calvo desquiciado de Eduardo Montealegre, el diabólico amigo de la guerrilla, Iván Cepeda, y otras alimañas absolutamente impresentables de la izquierda radical, la justicia ha hecho lo que en derecho correspondía y ha absuelto de todos los cargos a Santiago Uribe, hermano del presidente Uribe. Se hace justicia cuando se condena al culpable, pero no olviden que se hace justicia en mayor medida cuando se absuelve al inocente. El único delito de Santiago Uribe ha sido ser hermano del gran colombiano. El jefe de la mafia, Gustavo Petro, desde hace varias semanas se mostró inquieto con las resultas de este proceso de Santiago Uribe. Claro, eso tiene mucho sentido porque él ha estado detrás de ese montaje desde el primer día. Los zurdos sarnosos necesitaban esa condena para sustentar la narrativa siniestra que se inventaron contra los Uribe Vélez. Pues bien, fíjense ustedes, se les cayó la fábula. Y esto dijo ayer el jefe de la mafia, que a su vez es el jefe de la conspiración. Miren esto. ¿Qué tal lo miserable, cínico, farsante y bellaco que es este mangarrán de Petro? No solo irrespeta a la justicia desconociendo sus decisiones, sino que además posa de adalid de la moral cuando tiene la conciencia más sucia que un rancho solo, parafraseando al famoso vallenato Isabel Martínez. Un bandido que es presidente porque precisamente la justicia no actuó diligentemente en su momento, dejando impune a un guerrillero criminal como él. ¿Acaso el putrefacto y nauseabundo jefe de la mafia cree que se nos olvidaron sus ilegalidades y entuertos? A mí no se me han olvidado. La financiación ilegal de su campaña y los múltiples y diarios actos de corrupción que se han vuelto la impronta de su malhadado de gobierno. A mí no se me olvida, a ustedes tampoco se les puede olvidar. Te lo vuelvo a decir, guerrillero impune, jefe de la mafia, mandas huevo. No tienes el nivel, la grandeza, ni la condición para ser un verdadero jefe de Estado. Eres un minúsculo y repulsivo personaje porque estás lleno de odio, complejos y envidia. Bueno, gente, ahí tenemos al abogado Abelardo de la Espriella diciéndole al asesino guerrillero Gustavo Petro sus verdades. Gente, no hay que olvidar de que Gustavo Petro nunca, gente, respondió por los asesinatos, secuestros, torturas cuando esta rata militaba en el grupo terrorista del M-19. Recordarán ustedes el testimonio de un militar que Gustavo Petro confesó de que él le había tirado 2 granadas para asesinarlo. Esto no se le puede olvidar a nadie. Y hoy el abogado Abelardo de la Espriella destapa ese plan criminal de estas ratas, celebrando el triunfo de los hermanos Uribe, donde por años le hicieron un plan criminal a los hermanos Uribe para hundirlos. Gente, son los únicos que se han aguantado de que estas ratas de izquierda no se roben a Colombia. Son los únicos que se han dado la pela para que estos criminales como el asesino ladrón Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Francia Márquez se roben a Colombia. Gente, favor compartir. Abelardo de la Espriella le canta la verdad a esta rata criminal de Gustavo Petro y le dice de que él es un ladrón y criminal y es un jefe de la mafia. Abelardo de la Espriella desenmascara el plan criminal en contra de los hermanos Uribe. Escuchen estos explosivos audios. En ese momento, mi general Zamudio atenta contra él el 25 de octubre del 85. Y en la tarde, ese mismo día, se da la orden de entrar a los objetivos que se tengan de cualquier célula terrorista, cualquier
unidad subversiva, en fin. Y nosotros pues teníamos la información de que allá estaba el M-19, porque teníamos 8 meses de estar en la base. Nosotros también haciendo la acción psicológica, pero también inteligencia. Y nos metimos al barrio Bolívar 83, ahí sí, con permiso, porque se acabó el tal cese bilateral. Pedimos refuerzos a la Escuela de Infantería, llegaron unos camiones, llegaron tanques, en fin. Y fue allí donde en un bar de cerveza, en fin, escondido, encontramos a Gustavo Petro con otras 6 personas debidamente armados. Ahí está en el informe, un informe que yo le entregué a Vicky, donde está la orden de operaciones o el informe del Ejecutivo de la Escuela de Infantería diciendo lo que se le encontró a él y a 6 personas más. Esas personas, ellos como detenidos estuvieron unos 2 o 3 días en Zipaquirá, luego los trajimos a Bogotá y en Bogotá pues se entregaron como tenía que ser. En ese momento la ley era la justicia penal militar que juzgaba a los terroristas. Eso no fue por voluntad ni porque prefirieron mandarlo allá a la justicia penal militar, cuyo juez de segunda instancia era mi general Arias Cabrales. Así lo decía la ley. Así como hoy existe la JEP, existía la justicia penal militar para los terroristas. Y fue allá donde se le juzgó y se le condenó por porte ilegal de armas y terrorismo. Eso, desafortunadamente, hoy no aparece. Déjeme un segundo, un segundo. Le pregunto. Detengámonos un poco en la operación de la captura. Usted dice que lo encontraron específicamente ¿dónde? En una cantina, Ajá. al lado de una casa. Ahí lo encontramos. ¿Con más personas? Con más personas. En el informe están las otras personas detenidas. Es no decir, me acuerdo de los nombres. En una especie de fiesta, pues, de parranda, de rumba. Yo creo que más bien una fachada. Estaban escondidos allí. Encubriéndolo a él. Ya le entiendo. Ya. ¿Y se acuerda qué tipo de arma? Usted me entregó el informe, pero ¿se acuerda el tipo de arma que le encontraron? Eran 2 armas cortas y era propaganda Ajá. del M-19 y algunos explosivos. ¿Se lo llevan de allí capturado y a dónde lo llevan? Primero a la base militar, donde, Sí. donde estábamos nosotros, que yo tenía un capitán comandante de compañía, y luego a los 2 días se ordena el desplazamiento hacia Bogotá. ¿Qué pasa en esos 2 días que él está en ese batallón? No, mientras está allá, pues se le interroga, se le pregunta. Es una persona totalmente fría, calculadora, no decía absolutamente nada. Y pues al cumplirse los tiempos de ley, pues tenía que ser trasladado a un juez, que fue por eso se trasladó hacia allá. Por eso es que cuando Petro habla del ejército asesino y del ejército que lo dice a los 4 vientos, que respetan, que matan jóvenes y demás, yo sí le quiero recordar a él que la prueba fehaciente de que el ejército respeta los derechos humanos es que él está vivo. En ese momento en que se capturó, tranquilamente el ejército hubiera tomado otra decisión con él. Y no se tomó porque se respetaban los derechos humanos. Y le pregunto, él siempre dice que lo torturaron cuando lo capturaron. ¿A él lo torturaron en ese batallón? No sé si cuando se le preguntaba y se le insistía, él se sentía torturado. Pero lo cierto es que estábamos hablando con un terrorista y con un tipo que nos hostigaba todas las noches y que nos puso en riesgo. Es más, él en una situación especial me confesó a mí que me había tirado las 2 granadas cuando yo iba en una volqueta con cemento. Él me lo dijo personalmente. Entonces, Ahora me cuenta cómo fue ese encuentro suyo años después con él. Sigamos en la captura. Cuando usted dice, le preguntamos, lo interrogamos, déjeme preguntárselo de manera clara.